Bueno, antes de ir a la siguiente nota que tiene que ver con las alturas del poder también y vuelos ultrasónicos a través de Boeing. Legal. Claro, inmediatamente un abogado me envía una información que dice que es más o menos coincidente con la que dice Víctor Andrés García Belaúnde. Dice que las transferencias de acciones y participaciones no se inscriben en registros, solo en el libro de matrículas de las empresas, que es lo que señala. Ahora, se puede preguntar, ¿son todo tipo de empresas? Ahora, ¿Qué tipo de asociación? El argumento de Johnny Lescano en el sentido que si vas a la OCE tiene que estar inscrito. No sé, claro, la central de compras, hay un ¿no? tema entre mercantil y administrativo que no lo desconozco. Bueno, otro tema que generó reacciones de toda naturaleza fue el vuelo de Nadine. Estamos refiriéndonos al viaje. El viaje presidencial. A Brasil, donde fue recibida por la presidenta de Brasil. Pero aquí tenemos justamente la invitación. Sí, claro. Que dice lo siguiente, ¿no? Que invita directamente, es una invitación cursada por la presidenta Dilma Rousseff a la señora Nadine Heredia Alarcón de Humala para conocer en Brasil las políticas públicas dirigidas a la primera infancia. El primer párrafo es ese. Ese es en el primer párrafo. Ahora, y después dice, ¿no? Se extiende la invitación a la ministra Trivelli. Ahora, y otro tema también, esto, tú sabes, los usos diplomáticos, se sondea antes, ¿no? O sea, antes los diplomáticos le dicen, oye, a ella le gustaría ir. Acuérdate que Rousseff no ha venido a Lima. No, parece que ya hay una invitación formal que... dos viajes, se habló que venía, todo este enfriamiento con Brasil. Las notas diplomáticas sirven para eso. Tú dejas conocer que tendrías interés en determinado tema, inmediatamente se puede formalizar o no la invitación. Pero en todo caso, lo que vamos a ver a continuación es justamente una crónica de Mabel Huerta respecto a este viaje que generó tantas reacciones. Luego tendremos un debate sobre el tema. Ritmo de samba, no es tan inoportuno el viaje. Nadine Heredia, la primera dama, ha osado subirse al avión presidencial sin su cónyuge, o sea, el presidente. Y a la oposición se le han parado los mostachos ante semejante muestra de poder de la esposa de Ollanta Humala. Le dan la razón a don Isaac Humala cuando dicen que la señora Nadine está embriagada de poder. Si la ministra Trivelli se hubiera ido a Brasil sin la primera dama, ¿el presidente le hubiera prestado el avión presidencial? De repente no. Tanta polémica obligó al primer ministro a dar explicaciones. Debemos dejar esa visión política provinciana que tienen algunos políticos en este país y que no dejen trabajar. ¿Y la primera dama? Bien, gracias. Le fue regio. Queremos llegar a combatir la extrema pobreza. En eso estamos empeñados todos los que estamos al lado, los que no somos funcionarios públicos y los que están en el gabinete del presidente Ollanta Humala. Entonces no es una visita oficial. La visita oficial puede ser de ministro a ministro en el caso de la señora Trivelli, pero no de la primera dama. Querer decir que esto es una visita oficial, la visita de la señora Nadine Heredia, es simplemente otra mentira del gabinete. Pero a ver, tengamos unos minutos de desapasionamiento político y revisemos los prolegómenos que llevaron a pecar a Nadine Heredia. Este es el Boeing 737-528, más conocido como el avión presidencial. Desde hace más de una década, en el ojo de la tormenta, o mejor dicho, fue nuestro recordado presidente Alejandro Toledo y sus escapaditas a Punta Sal los que hicieron del avión en cuestión un objeto banal de despilfarro. Fue también en el gobierno de Alejandro Toledo que un desafortunado comentario de un diplomático que viajaba en el avión presidencial convirtió al honorable transporte en el avión parrandero. Alan García en su tiempo decidió al inicio no utilizarlo, pero fue en vano. Un medio aéreo de esta naturaleza que se expone a las inclemencias del tiempo, sin uso, al cabo de un tiempo el mantenimiento se vuelve muy oneroso. ¿Por qué? Porque los componentes se deterioran por falta de uso. Tiene que volar sí o sí. Tiene que volar sí o sí. Y al saber que si se vendía su precio caería por los suelos, decidió volver a utilizarlo. Entonces, claro, ya entendemos por qué este tema del avión es tan sensible. Pues bien, el 12 de abril del 2012, según esta carta recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presidenta Dilma Rousseff invitó a la primera dama Nadine y a la ministra de Inclusión Social, Carolina Trivelli, a viajar al vecino país a conocer sus exitosos casos de programas sociales. El viaje, como sabemos, no se pudo consumar hasta esta semana.
en la que sin mucho aspaviento, según la resolución publicada en El Peruano, 28 personas, incluida la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, personal de su ministerio, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, entre otros miembros de la tripulación, subieron al avión, al excelentísimo avión presidencial. Pequeño detalle, dentro de la comisión designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba la primera dama. Y así fue como empezó todo. Pero vayamos a la ley. El viaje de los funcionarios públicos e incluso de aquellas personas que no siendo funcionarios públicos asumen la representación del Estado, está normado por el Decreto Supremo de 047-2002. De la PCM, dice: la autorización de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos o de cualquier persona en representación del Estado. Vale decir que cualquier persona civil que no trabaja en la administración pública puede asumir también la representación del Estado. A ponerse moscas, porque según la ley, hasta nuestros representantes olímpicos podrían haber hecho uso del avión presidencial, como alguna vez lo hicieron los de nuestro poco glorioso equipo de fútbol peruano. Entonces, desde el punto de vista legal, no hay nada que hacer. Aquí no hubo peculado ni ninguna irregularidad, pero hay más. No existe un medio aéreo, en este caso, exclusivo de uso del presidente. Es un avión en Fuerza Aérea de uso múltiple. Esta aeronave se usa para transportes de personalidades políticas, civiles, personal militar, compatriotas civiles peruanos. Se usa para acciones humanitarias. Entonces vayamos al tema del despilfarro. La delegación oficial con las 26 personas, que me parece excesivo, no hubiera pasado en gastos de 30.000, 35.000 dólares. La operación del avión ya está contemplada en el presupuesto de Fuerza Aérea asignado. Y usted entenderá que los sueldos del personal, los gastos fijos de operación de la Fuerza Aérea están en las partidas correspondientes. El avión presidencial, según el comandante general de la FAP, necesita volar una cantidad determinada de tiempo que ya está presupuestado. El viaje a Brasil está dentro de ese presupuesto. Entonces, por aquí tampoco, ni peculado ni despilfarro. Quizá podamos investigar la utilidad del viaje. Hemos venido aquí a aprender del cadastro único, aprender de Bolsa Familia, aprender del programa de alimentación escolar, que son programas que tenemos en Perú también, pero que están en una fase mucho más inicial. Según fuentes del Ministerio de la Inclusión, se ha generado una agenda bilateral bastante importante para el desarrollo de programas sociales, de educación y temas relacionados a la mujer. O sea, un éxito. Entonces, si todo está dentro de la legalidad, no hay peculado y todo es color de rosa, ¿cuál fue realmente el gran pecado de Nadine? Lo que hay es básicamente un tema de imprudencia política, porque 2 o 3 días antes, el padre del presidente de la República había dicho que la primera dama estaba borrachita de poder. Y entonces, 2 o 3 días después, la primera dama se va en el avión presidencial, con lo cual genera la sensación de que efectivamente hay algo de razón en que ella quiere y asume ciertos privilegios en el uso del poder. Pongámoslo así, aun si la primera dama hubiese ido en canoa, lo que a más de uno ha causado escozor es esta foto. ¿La foto qué significa? Significa que la primera dama quiere mostrarnos que efectivamente ella tiene un protagonismo, tiene una relación con el mundo político internacional, o es que simplemente se trató de la foto de una reunión de trabajo a partir de temas de UNICEF. El despliegue de poder, ese que brilla y a veces opaca al propio presidente, ese sin duda es el gran error de una activísima primera dama que se niega a ser esa gran mujer detrás del gran hombre. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo mayor es que la simpatía se convierta de pronto en resistencia y de ahí en cierto tipo de antipatía. Don Isaac Humala, autodenominado líder de la verdadera oposición, ha criticado a su propia nuera, la ha comparado con la ex primera dama Pilar Nores y la ha retratado como una mujer ambiciosa de poder. Todo esto en un contexto en el cual ella, como la gran influencia en las decisiones del presidente, aparece como el elemento que causó la fractura familiar del clan Humala.
parece, se la tienen jurada. A su retorno, ha decidido agradecer vía Twitter a las autoridades brasileras e ignorar a la oposición. Quizá por ahora haya temas familiares más importantes por resolver. Bueno, los aviones presidenciales peruanos ha pasado de todo, ¿no? Ha habido coca, ha habido seleccionados, ha habido parranda, ha habido el viaje de Toledo que se fue a China, de China a España, que García Sayán llevó a la novia. Ha habido todo, ¿no? De todo un poco, sí, como en botica. Aburrido no es, ¿ah? No, para nada. No. Y aquí seguramente habrán estado en más de una oportunidad en este avión. Pero tenemos a nuestros invitados, que es la ministra de la Mujer, Ana Jara, y al congresista Carlos Brus. Mónica, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás, Ana? Que no fue a Brasil, por cierto, no estuvo. Usted no estuvo en Brasil, ¿no es cierto? No, tenía una agenda pendiente en el Ministerio de la Mujer en el Perú. ¿Ya ha sido invitada ya al avión presidencial o todavía? El avión presidencial, mal llamado de esta manera, que es finalmente un avión de propiedad de la FAP, y Carlos, tú lo sabes muy bien. O sea, el Air Force One, como en Estados Unidos. Sí, es un avión para utilización no solamente del presidente de la República, sino de los ministros de Estado, y ocasiones especiales donde es necesario utilizarlo, ya sea como carga. El reportaje que han ustedes pasado ahorita en televisión es, creo, completo, porque nos da las oportunidades donde este avión también ha sido utilizado para fines deportivos, etcétera. ¿A usted no le invitaron a Brasil? No nos invitaron a nosotros, pero formamos parte de la delegación. Formamos parte de la delegación porque en los temas de la primera infancia, donde van enfocados la mayoría de los programas sociales de Brasil, está el Ministerio de la Mujer como ente rector. Y entonces se fortaleció esta comitiva, además del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer. Ahora, algo que quisiera así dejar bien en claro: el avión, que es de propiedad de la FAP y de uso público, para todos estos casos que hemos visto en la televisión, debiera llamarse simplemente esto, ¿no? Un avión de la FAP. Porque en Estados Unidos, ministra, donde se sube el presidente de la República, claro, el avión que lo traslade, ese será el avión presidencial. A ver, ministra, lo que sí queda claro es que está supeditado a lo que pueda decir el presidente. O sea, este avión tiene que usarse, la Fuerza Aérea determina, pero la prioridad es que el presidente determine qué actividades hay en cuanto al avión, mal llamado según usted dice, pero que es llamado popularmente como el avión presidencial. O sea, claro, él determina, y eso no está mal, eso está bien. Además, ¿cree que fue oportuno que justo se vaya ahí a Brasil después del lío que acaba de tener con Alexis? Bueno, la que viajó fue una comitiva oficial. Se han cumplido y se han satisfecho todos los requisitos legales en las autorizaciones, en las resoluciones publicadas en el peruano. Acá no ha habido nada entre gallos y medianoche. Y en cuanto específicamente a los gastos de la primera dama, no le ha irrogado un sol al Estado peruano. En cuanto a la oportunidad, es tan difícil, y Carlos lo sabe porque ha sido ministro de Estado, concatenar las agendas intersectoriales entre las carteras de Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Ministerio de la Mujer, y siempre, si estamos detrás de un linchamiento político contra la primera dama y su ascendencia, porque qué duda cabe, es una líder de opinión en el Perú y en el extranjero. Un poco más que una líder de opinión en el Perú, yo creo que es el poder. Es una líder de opinión que, como ella misma lo ha declarado hoy día, es una activista de las políticas sociales del Perú. Es integrante, no, yo quiero culminar solamente mi respuesta, es integrante de un movimiento internacional de fomento de la nutrición de la primera infancia de las Naciones Unidas, es embajadora de la FAO, y en cuanto a la oportunidad, cualquiera sea la fecha que se hubiese podido interrelacionar con los demás ministerios y la primera dama siempre hubiese sido criticada. Y hay que tener en cuenta que este año tenemos 2 mega eventos en el Perú, que concitará la presencia de lideresas también en estos temas de primera infancia y mujer. Sabemos que usted en realidad está... Michelle Bachelet. Vamos con calma, porque acá, digamos, hay 2 invitados. ¿Por qué criticar, digamos, la presencia y el viaje de Nadine Heredia en el avión presidencial, como lo llamamos todos? Sí, mira, me gustaría entrar en el tema de fondo. ¿Cuál es para usted el tema de fondo? Que vamos aprovechando la ministra que está acá, ella nos dirá en un acto de sinceridad si es verdad o no lo que se habla en los corrillos del Congreso y de la prensa. Es el rol que tiene en este caso la primera dama del Perú en el gobierno, ¿no? Yo estoy entre los peruanos que piensan que la influencia de la primera dama, en este caso Nadine Heredia, sobre su marido es positiva. Creo que Nadine Heredia ha influido sobre el presidente en este viraje, en tomar posiciones mucho más responsables. Así que yo creo que es positiva, no me parece malo.
Lo que sí me parece mal es que se oculte este nivel de influencia. Pero ¿cómo que se oculta? Si es público y notorio. Bueno, pero digamos, entonces formalicemos, es donde yo voy. Se dice que inclusive muchos ministros despachan con la primera dama, ¿no? Y que el presidente mismo le habría delegado en ella la supervisión de los sectores sociales. Entonces, eliminar lo que hizo García, que quitó y ponerle el despacho como tenía Elian Carpo. Ponerle algún cargo público, antes, sí, porque es bueno que si una persona tiene una autoridad en el Estado, si hay alguien que está tomando decisiones sobre nuestras vidas, mejor que lo sepamos todos y que además asuma la responsabilidad que esas decisiones toman. Yo lo vería bien, ahí tendría mi voto. La gente decía un poco en son de broma que Elian era pues jefa de gobierno en Perú y jefa de Estado en Brasil, ¿no? Que nos había representado un poco como cabeza estatal, ¿no? Elian. Perdón, Nadine. Nadine, sí, claro. Y mira, al final, fíjate, lo que ha habido es un viaje presidida por la primera dama, integrada por una serie de funcionarios públicos, ¿no? Eso es lo que ha habido. Un avión presidencial. La primera dama no existe en realidad la figura, no debemos usarla, porque la eliminó García. Sí, pero la invitación fue cursada por la presidencia de Brasil a la señora Nadine Heredia y Alarcón y por extensión a la ministra. Sí, claro, ¿no? Y además permíteme además la foto que hemos visto, la foto que hemos visto con la ministra de Brasil, no estaba la ministra, ¿no? No, estaban las dos solitas. A ver, ministra. El reportaje ha sido absolutamente claro. No ha habido nada entre gallos y medianoche, no ha habido ninguna irregularidad de carácter legal. La invitación se la cursa la presidenta de Brasil a la primera dama de la nación porque sabe que es una líder de opinión comprometida en la agenda social del Perú. ¿Pero por qué no formalizar el cargo, por ejemplo? ¿No cree que sería...? Pero ese tema debe ser debatido en el Congreso de la República. ¿Usted estaría de acuerdo? Así como están las leyes en el Perú, lamentablemente podemos caer en la figura del nepotismo. No puede el primer mandatario, que es el funcionario de la más alta instancia legal en el Perú, designar en un cargo de confianza a alguien que tiene un parentesco directo con ella. Sí puede crear el despacho, así como García lo eliminó. Claro, y establecer cuáles serían los límites del despacho de la primera dama. Nosotros no nos oponemos. Su bancada podría presentar un rebatido. Yo votaría a favor, porque yo preferiría que esté formalizado el nombramiento. Por un debate en el Congreso. Creo que está por decreto, no creo que pasar por Congreso. Pero no, usted también es congresista, no solamente ministro. ¿Usted cree que podría, digamos, haber una iniciativa de parte del grupo parlamentario para que esto finalmente se delimite y ya no haya opción o no darle opción a la oposición a reaccionar de esta manera? Por supuesto, pero es un tema futuro. O sea, no es que acá haya habido algún tipo de irregularidad o que se haya lesionado los intereses del Estado. No, es que ese tema es perfectamente debatible. Estamos hablando del tema político. Pero dicho sea de paso, aun cuando así fuera y se aprobara por el Congreso de la República, que es perfectamente válido, pero siempre está de acuerdo habrá. ¿O no? Yo sí estoy de acuerdo de que toda persona que asuma responsabilidad al interior del Estado debe también asumir responsabilidades. Pero cualquiera fuera la figura, siempre habrá una oposición que diga que a través del despacho de la primera dama, como en su momento lo tuvo la señora Elian Carr, la primera dama de la nación, querrá sacar rédito político para ir fortaleciendo el partido de gobierno que tiene la administración de un periodo gubernamental. Sea por acas o por mangas, siempre van a haber críticas. Pero si la primera dama ejerce un rol positivo dentro del gobierno, y yo soy de oposición, y estoy diciendo abiertamente que me parece que es positiva su intervención, pero que se formalice, ¿no? Que se formalice, porque fíjate, la última vez que hubo una persona que sin nombramiento reunía ministros y despachaba con ellos, y no estoy haciendo la comparación, fue Montesinos y acabó mal. Así que es mejor que esto se formalice y que se sepa cuáles son los roles de primera dama, qué área supervisa, y los peruanos sabemos cuál es el nivel de responsabilidad. Bruce, ¿usted cree que fueron a hablar solamente de temas sociales? Pues usted sabe que Brasil estuvo muy detrás de la campaña. Se rumoraba que Brasil estaba muy interesado en los aviones, estaba muy interesado en Inhambari, hacer todo este circuito del gas entre Braskem, Odebrecht y Petrobras. Entonces, pueden haber hablado otras cosas, ¿no? Parecía un poco de... Sí, tú me estás poniendo una pelota para que patee. Sí, o sea, es que no, yo no creo que fueron a hablar de la leche y este tipo de cosas. Yo creo que yo sí creo que el tema principal debe haber sido el tema de los programas sociales. Es conocido que Brasil tiene un menú de programas sociales muy interesante. Yo mismo cuando a la ministra Trivelli ya está, ¿para qué va a ir? Yo cuando fui ministro de Vivienda viajé a Brasil con 2 funcionarios, no con 15, bueno, no viajan tantos.
para ver los programas de Favela Barrio, y a raíz de eso creamos el programa Mi Barrio en el Perú. Pero el ministro, pero también no viajé con la primera edad. Exacto. Entonces, a ver, como el ministro, usted también la pasó muy bien en el avión parrandero, ¿no? Viajé una sola vez en el avión parrandero, en el avión presidencial. Es el avión presidencial. Ese avión no lo toca nadie si el presidente no ordena. Eso, digamos, no tapemos el sol con un dedo. Pero han viajado ministros de Estado en el avión presidencial, por orden del presidente, al extranjero. Por orden del presidente, ¿no? Pero acá salió una comitiva oficial del Estado. Permíteme para terminar. Entonces, yo sí he viajado una vez, me acuerdo que fue un viaje a Chile, que yo viajé por adelantado en un avión comercial, porque aproveché el viaje del presidente para ver los programas de vivienda en Chile y me regresé en el avión del presidente. Y tiene un magnetismo especial el avión. ¿Y la pasó bomba o no? No, un viaje normal. Por lo menos en ese viaje, por lo menos no se siente más alegre. A mí no me sirvió el trago en ese viaje. Estuviste motivado. Es una forma de decir. En todos los países del mundo, el presidente tiene a su disposición un avión para cualquier emergencia. El día de mañana hay un desastre en Moquegua, el presidente tiene que... ¿A qué le pareció un exceso la actitud de García de prácticamente aparcar? Fue un poco demagógico. Al país le conviene que el presidente tenga a su disposición una movilidad, porque él sí puede tomar decisiones en cualquier punto del país y él debe poder trasladarse. Ministra, ¿no? ¿Usted cree que hablaron otras cosas aparte de lo que estaba previsto? Exclusivamente. La agenda que se trató en Brasil fue exclusivamente programas sociales, lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños y temas también educativos en cuanto al servicio entre ellas. O sea, aparte de la foto que los hemos 40 visto. minutos que fue una reunión pública, no, ninguna otra reunión que sostuvieron con la Presidenta de Brasil, salvo los 40 minutos que ha sido de dominio público, y de ahí las delegaciones de las 3 carteras sí sostuvieron reuniones con nuestros pares ahí en Brasil y si no con las secretarías generales. Y acá le voy a dejar a Aldo y a ti, Mónica, lo que nosotros hemos logrado a través de esta cita que hemos tenido. Prácticamente en 2 días de trabajo, porque el 22 el viaje se realizó en horas de la noche y la madrugada del 24 ya estaban de retorno del Perú. ¿Hay una sobreexposición de Nadine Heredia en su opinión? No, fíjate, Aldo, el hecho de ser la esposa del primer mandatario le da a las primeras damas la oportunidad de ser promotoras y difusoras de las políticas sociales en el Perú. Hay mujeres que han sido primeras damas que han preferido guardar perfil bajo y otras, como en el caso de Nadine Heredia, que imponen un estilo muy activo de compromiso social y de apoyo total a su esposo. Pero ella es más que social, es política. Es una líder política y administrativo que incluso, ¿no? hace con entusiasmo lo que cree y la población lo percibe así. Hoy hemos visto la última encuesta publicada en el diario La República, que tiene un respaldarazo de parte de la opinión de la ciudadanía con un 62%, ¿Usted se reúne? Porque ve que hay una actividad de la primera dama muy activa en apoyo a su esposo, en temas sociales y de la primera infancia. Yo lo he hecho más de una vez, o sea, Nadine Heredia tiene protagonismo porque su esposo se lo otorga. El tema es hasta qué punto esto puede ser beneficioso, por ahora lo es, y en qué punto puede haber un punto de quiebre en el que ya no lo sea tanto. Pero en todo caso usted tiene una relación muy cercana con la esposa del presidente, con Nadine Heredia, y se ve permanentemente, aparte de ministra, tiene una relación cercana. A ella, digamos, el tema, ella no le rehúye al tema político, a ella le gusta el tema político y participa directamente en estrategias políticas, ¿o no es así? La primera dama tiene un rol de compromiso social con el Perú, de apoyo al presidente de la República. La percepción de la ciudadanía, repito, es favorable a su performance en el Perú. Ahora, es necesario que estas políticas sociales, estas políticas públicas sean difundidas y promovidas por líderes políticos. Qué duda cabe, ella en diversos espacios, en foros nacionales e internacionales, difunde las políticas sociales del Perú. Y es por eso que diferentes autoridades y estamentos comprometen su presencia en temas de erradicación de la violencia, de erradicación de la pobreza, en temas de nutrición infantil. Yo creo que la agenda de la primera dama va enfocada especialmente a programas sociales. Si hubiera una percepción de la ciudadanía de que ella está invadiendo los fueros del presidente, sin duda alguna ella sería la primera en darse cuenta. Carlos Cruz coincide con esa óptica, que solamente Nadine ve cuestiones sociales y no ve nada político, no manda. La pareja presidencial tiene una relación realmente envidiable. Yo lo vi mucho en campaña, que me tocó un poco analizar al adversario,
Y efectivamente el presidente Humala se sostiene mucho en su esposa. La mira mucho cuando habla, ¿no? Después de cada intervención en los debates la miraba a ella y ella le decía si estaba bien, si estaba mal. Tiene un lenguaje como de sordo, ¿no? Se complementan muy bien, lo cual me parece extraordinario. Y por eso insisto en lo que yo digo, que la influencia de la primera dama sobre el presidente es positiva. Lo que estoy diciendo ahora es que es mejor que se formalice, porque se sabe que los ministros despachan con la primera dama, que la primera dama toma decisiones. Usted la ve mucho más activista que Pilar Nores, que Violeta Correa. Pilar Nores y Violeta Correa fueron unas damas de primera, pero ellas no se metían Violeta Correa era una persona que, digamos, tenía un manejo político muy interesante, lo que no aparecía mucho en la pantalla. Pero en este caso no. Familia en este caso inclusive se habla que hasta la primera dama habría participado en el reclutamiento de algunos ministros. Entrevistas, sí. No, entonces está teniendo un rol positivo en el gobierno, como dice Mónica, por ahora. Pero ahora si es que ella está tomando decisiones en materia política, o sea, en materia administrativa dentro del Estado, es bueno que se formalice su cargo. Solamente una última pregunta. ¿Ha estado alguna vez en el Consejo de Ministros la señora Nadine Heredia? Yo soy ministra más de 8 meses. Nunca he visto a la primera dama participar, ni siquiera en calidad de veedora. ¿Eso se le escapó a Lerner? En los consejos de ministros, sí fue un lapsus lamentable de Lerner. Yo por lo pronto no le he visto. Jamás he cruzado una agenda política con la primera dama, salvo las invitaciones que como despacho le hacemos a quienes son líderes de opinión, porque si bien las políticas públicas tienen que ser efectivizadas y realizadas por los sectores públicos, es necesario también tener un respaldo de los líderes, como el caso de la primera dama. Pero al margen de eso, es el presidente de la República quien gobierna y quien tendrá que dar cuenta de sus actos de gobierno, y la primera dama en apoyo a todos los que son temas de carácter social. Muchísimas gracias. Ustedes, gracias. Muy amables por estar aquí. Ya regresamos con varias cosas más aquí en Sin Medias Tintas. No se vayan. En breve, a 20 años de la captura de Abimael Guzmán, Maritza Garrido Leca, la niña bien de Sendero Luminoso. La loba se encuentra barriendo la puerta de su casa. Además, el boom inmobiliario en Lima descubra por qué se construye tanto en la capital y cuáles son los distritos donde más inmuebles se venden. Y también, los amigos que perdí. Carretero, llévame